Up above the world so high, like a diamond in the sky. Bienvenidos de nuevo a The Horror Show Podcast. Bien entrados, bienvenidos de nuevo también al mes del terror, a octubre, al mes de los muertos, al mes del terror. A los que nos gusta este género disfrutamos muchísimo en este mes. Y hoy os traigo un vídeo diferente a los podcasts que suelo subir, y es un especial sobre un asesino en serie, y vamos a hablar hoy de John Wayne Gacy, el payaso asesino. Algunos lo conoceréis, otros no. Es típico no saber de este tipo de cosas, o sea, no es ni lo más típico ni lo más raro. Cada persona lee de una cosa u otra. Yo en parte conozco parte de la historia de este hombre, ya que bueno, como sabéis me encanta Stephen King, es prácticamente mi escritor favorito. Y John Wayne Gacy, el payaso asesino, su alter ego, fue en lo que Stephen King se basó para poder crear a It, el payaso de su libro, también llamado It. Y la verdad es que en el comportamiento de It hay muchas cosas impresas que son prácticamente iguales a lo que John Wayne Gacy hacía. Dada esta pequeña curiosidad, comienzo a hablaros y a deciros quién fue John Wayne Gacy, alias Pogo el payaso asesino. Era el Chicago de los años 40. A principios de esta década, concretamente el 17 de marzo de 1942, nació John Wayne Gacy, y no de manera fácil precisamente. El parto se veía complicado al venir de nalgas y además nacería con un problema cardíaco con el que tuvo que convivir el resto de su vida. John sería el segundo de 3 hijos y el único varón del matrimonio formado por John Stanley Gacy y Marion Elaine. La relación con su madre y sus 2 hermanas siempre fue estrecha, manteniendo un buen vínculo entre ellos. Sin embargo, la relación con su padre era radicalmente distinta, con una actitud déspota y opresiva que le causaría severos problemas psicológicos. John Stanley tenía graves problemas con el alcohol y era habitual que bebiera más de la cuenta de manera frecuente. Esto, ligado a su mal carácter, suponía una pesadilla para John Wayne en su día a día, pero él adoraba a su padre. La figura paterna era de suma importancia, queriéndole impresionar de manera constante para ganarse su aprobación. Pero las reacciones de su padre no eran las esperadas en ninguno de los momentos. John Stanley abusaba de toda la familia. El cinturón de cuero era el objeto favorito con el que menguar la voluntad de todos, infundiendo puro terror. Era la tónica habitual en la residencia de los Gacy. Los abusos del padre de John Wayne Gacy serían una huella emocional de por vida. Castigos físicos, humillaciones y motes del calibre de marica, niño de mamá o mariposón conformaban el ambiente opresivo de los primeros años de vida de John Wayne Gacy. Pero además no solo tuvo que sufrir los abusos de su padre, pues cuando tenía 9 años de edad, un contratista amigo de la familia también abusó sexualmente de él. Pero esto no era todo. Hubo algo que también le marcaría profundamente y serían los abusos que sufría su madre. Esto provocó en John una huella emocional tan profunda que le pasaría factura y comenzaría a ser visible en su adolescencia, en su etapa sexual. Los problemas sexuales serían algo que terminaría por acompañarle el resto de su vida. De hecho, a los 18 años, cuando tuvo el primer encuentro sexual con una mujer, se desmayó. A la edad de 11 años sufrió un terrible accidente. Un columpio fue a parar directamente a su frente, provocándole una formación de un coágulo que quedaría alojado en el cerebro durante 5 largos años. No fue hasta los 16 años cuando comenzó a experimentar y a sufrir una serie de desmayos que parecían totalmente injustificados. El padre, cansado de ver a John en su faceta inútil de impresionarle, achacó esos episodios a un mero afán de seguir implorando su atención y de llamar en general la atención. Los primeros trabajos de John Wayne Gacy siempre estarán marcados por muchas cosas, entre ello es como una persona tan
con tantos problemas logra abrirse paso a un mundo laboral complicado. El coágulo terminó por desaparecer tras recibir tratamiento médico y tras abandonar hasta 4 institutos diferentes, se mudó con 20 años hasta Las Vegas. Allí encontró su primer empleo en una funeraria, aunque tan solo duraría 3 meses trabajando allí. Este sería quizá el punto de partida de su futura carrera criminal. Es que durante estos 3 meses experimentaría con los cadáveres que llegaban a la funeraria. Pasado este tiempo, volvería hasta su ciudad natal, a Chicago, para graduarse finalmente en el Northwestern Business College. Tras esto, comenzó a trabajar como aprendiz en una compañía de zapatos. A partir de aquí se iniciaría un progresivo ascenso hasta llegar un año después, en 1965, hasta ser el vicepresidente de dicha empresa. Su vida social era excelente y era una de las personas más queridas y carismáticas de su entorno. Pasamos un poco más adelante y vamos a hablar de los frustrados matrimonios de John Wayne Gacy. No adelantaremos acontecimientos, retrocedamos un año, a 1964. Durante los ascensos que se produjeron entre 1964 y el 65 hasta llegar a ser vicepresidente de aquella compañía, se traslada en un momento dado a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. Es aquí cuando conoce a Marlene Meyers, quien en unos meses después se convertiría en su primera esposa. Los problemas sexuales seguían siendo un problema importante en la vida de John Wayne Gacy. Esto provocaba que no pudiera tener erecciones. En una ocasión lo consiguió y fue la vez en la que el matrimonio engendró a su única hija. Este evento, que coincidió con la primera experiencia homosexual de John en los suburbios de la ciudad, el matrimonio con Marlene terminó en 1968, cuando fue acusado y condenado por abuso sexual a menores. Pero tras cumplir la condena, el éxito tocó a la puerta de John. Volvió a casarse y engendró un segundo hijo. Sus espectáculos como Pogo el payaso iban viento en popa y consiguió ganarse el respeto de toda la comunidad. También coqueteó con la política y se convirtió en un miembro activo del Partido Demócrata. Comenzó limpiando oficinas, pero terminó siendo el vocal de mesa. Estaba claro que el carácter de John Wayne Gacy era bien acogido por todos. Este éxito le llevó incluso a que los servicios secretos de Estados Unidos le autorizaran para acceder a información clasificada. Todo un hecho que sonrojaría a los servicios secretos cuando la doble vida de John saliera a la luz. Pasamos ahora a su alter ego, Pogo el payaso, y vamos a hablar muy brevemente de los asesinatos de Pogo el payaso asesino. En los suburbios de la ciudad se reunían jóvenes de escasos recursos que recurrían a la prostitución para poder subsistir. Este escenario era prácticamente un mundo de alegría para John Wayne Gacy. Acudía hasta la zona, los recogía con su vehículo, les prometía que les iba a ofrecer un trabajo que les permitiría vivir de manera digna y alejarse de una vida infortunada y pedigueña. Nada más lejos de la realidad. Bajo todas aquellas promesas se escondía una intención verdaderamente terrorífica. Una vez tenía aquellos jóvenes dentro de su círculo de control, comenzaban las pesadillas. El primero de los asesinatos de John Wayne Gacy nos sitúa el 2 de enero de 1972 como la fecha en que cometió su primer asesinato a sangre fría. Aquella noche merodeó por la estación de autobuses Greyhound y encontró a un adolescente de apenas 15 años. Era Timothy McCoy. El aspecto de Timothy llamó su atención. Frágil, muerto de frío, parecía estar esperando a alguien. Gacy detuvo el vehículo negro que conducía cerca de aquel joven e inició una serie de preguntas aparentemente inofensivas. Todo se desarrolló con relativa rapidez. Gacy le convenció para subirse al coche y le había prometido que le daría cobijo durante aquella fría noche, pues le había dicho que tenía que esperar 10 horas hasta poder volver a emprender un viaje que había iniciado. Gacy se lo llevó hasta su casa. Allí le ofreció una habitación donde pasó la noche y por la mañana Timothy se levantó para preparar el desayuno en agradecimiento a la hospitalidad de John Wayne. Pero cometió un error fatal. Fue hasta la habitación de John, sujetando el cuchillo con el que había estado preparando la comida. Admirado todavía, Gacy abrió los ojos y no pudo ver más allá del filo del arma. Se abalanzó sobre el joven Timothy
que tras arrebatarle el cuchillo, acabó brutalmente apuñalado y después enterrado en el propio jardín de Gacy. Otros crímenes que ocultó fue que hasta en 1975, 3 años más tarde, cuando volviese a cometer otro asesinato, el cual fue el 29 de julio, cuando uno de sus empleados, John Butkovich, acudió hasta su casa para reclamarse los sueldos atrasados que tenía por pagar. Pese a que en un primer momento consiguió apaciguar el enfado de aquel joven de 17 años y que se marchase por donde había venido, no pudo evitar ir a buscarlo después, y lo encontró. Le dijo que volviese a su casa para recoger el dinero que le debía. Esa fue la última vez que se vio con vida a John Butkovich. Gacy alegó que le entregó el dinero en mano porque su única intención era fugarse. Su versión fue creída. A lo largo de 1976 se fueron produciendo otras misteriosas desapariciones, personas que parecían estar siendo tragadas por la tierra y de las que no quedaba rastro alguno, adolescentes que desaparecían repentinamente y no volvían a ser vistos. La dinámica era siempre la misma: acercarse hasta el objetivo y convencerlo de que le daría trabajo o dinero fácil. Después, la nada. Esta misma tónica siguió repitiéndose a lo largo de 1977. Darrell Sampson, Randall Refet, Michael Bonin, Rick Johnston, Kenneth Parker, Michael Marino, William Bundy, Gregory Gottschwitz, John Swag, John Prestige, Matthew Bowman, Robert Gilroy, John Movery, Russell Nelson, Robert Winch, Tommy Bolin, David Talsma, William Kindred, Timothy O'Rourke, Frank Landing, James Moyo Mazzarra y su última víctima, Robert Pist. Una lista interminable de jóvenes que acabaron violados, torturados y olvidados entre el sótano y el jardín de Pogo, salvo 3 que acabaron siendo arrojados a un río. El modus operandi, juicio y sentencia de John Wayne Gacy. De noche y con intención de encontrar a su próxima víctima, John recorre las zonas donde se concentra ese tipo de personas que nadie va a echar de menos: adolescentes conflictivos, fugados de sus casas y dedicados a la prostitución para ganarse la vida, eran objetivo fácil para las intenciones que se escondían tras su carisma. Cuando tenía a su víctima en el punto de mira, se acercaba para ofrecerle dinero a cambio de sexo o algún pequeño trabajo con el que ganarse algo de dinero. Les convencía para que se subieran a su coche y se los llevaba hasta su casa. Una vez allí comenzaba todo un ritual macabro. Les invitaba a tomar unas copas de alguna bebida fuerte, para hacerles perder el sentido lo antes posible. Cuando el alcohol había hecho su trabajo, daba inicio a un truco de magia que hacía en sus espectáculos como Pogo el payaso. Consistía en aferrar a sus muñecas a unos grilletes e intentar liberarse sin emplear la llave. Con esta excusa dejaba inmovilizada a su víctima, quedando todavía más vulnerable. Los torturaba y los sodomizaba para acto seguido estrangularlos. Se deshacía de los cuerpos dejándolos en los sótanos cubiertos por cal viva, pero llegó un momento en el que el volumen de cuerpos aumentó de tal manera que tuvo que empezar a cavar en su jardín. El olor nauseabundo comenzó a rodear la casa de Gacy y comenzó a ser molesto en las viviendas aledañas. Los vecinos incluso llegaron a llamar a los exterminadores al ver la zona plagada de insectos. El juicio. Aquí llega la locura. Locura. Ese fue el alegato del abogado de Gacy. Sin embargo, las pruebas que le realizaron para determinar si efectivamente sufría algún trastorno que pudiera desencadenar la ejecución de los asesinatos decían todo lo contrario: cuerdo y con la capacidad de distinguir entre el bien y el mal de manera clara. Ese fue el diagnóstico de John Wayne Gacy. La recopilación de pruebas era cada vez más evidente, le situaban sin duda alguna en el centro de todas las sospechas, y la máxima condena estaba cada vez más cerca. El juez emitió un permiso para poder hacer las excavaciones pertinentes en el suelo propiedad de Gacy. Al hacerlo, decenas de huesos comenzaron a ver la luz y ya no tenía escapatoria. Decidió confesarlo todo. El juicio duró un total de 5 semanas y la deliberación del jurado un par de horas. El veredicto fue claro: culpable de todos los cargos. Al día siguiente, el juez le condenaría a morir por inyección letal. El 10 de mayo de 1994 pronunció sus últimas palabras:
Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el culo. Nunca sabrán dónde están los otros. Las pinturas de John Wayne Gacy. Dentro de su faceta como criminal, John también realizó una serie de pinturas, las cuales llegó a vender y a lucrarse de ellas en el periodo en el que fue encarcelado hasta el día de su fallecimiento por inyección letal. Dicho esto, aquí acaba el vídeo sobre John Wayne Gacy. Sé que es algo más corto de lo habitual, más o menos mis vídeos suelen ser de 35 o 40 minutos, pero esto es solamente un tema, tampoco puedo indagar mucho más porque sería contaros cosas que no vienen al caso. Espero que os haya gustado, que os haya hecho ameno, que hayáis aprendido algo sobre este hombre que fue uno de los asesinos en serie más, ¿cómo decirlo?, más influyentes de Estados Unidos durante la década de los 70 en adelante. Y si os ha gustado, dejadme en los comentarios para hacer más vídeos de este estilo. Y recordad, siempre lo digo, lo que veis en este canal, escuchéis o juguéis, es bajo vuestra propia responsabilidad. Buenas noches, que descanséis y recordad mirar en cada pequeño hueco de vuestra habitación antes de apagar las luces. Buenas noches y nos vemos en el siguiente capítulo.